Estudios 5N, Angélica Graciano, ella es secretaria general de UTE y secretaria gremial de CETERA. Angélica, ¿cómo estás? Gracias por haber venido. Buenos días, gracias a ustedes. A ver, ¿está en riesgo el inicio de clases? Bueno, lo pone en riesgo el presidente Milei, el ministro Caputo y la Secretaría de Educación devenida en Secretaría porque no convocan a paritaria nacional. Que es una conquista de trabajadoras y trabajadores de la educación histórica. Así que nosotros tenemos, todas las provincias, tenemos el salario con dos componentes, el componente de la jurisdicción y el componente nacional. A su vez, en paritaria nacional, en esa mesa, se discuten otras cosas, por ejemplo, edificios escolares. Hubo un impulso grande de escuelas técnicas, se hicieron algunos edificios, ahora están suspendidas las obras. El nivel inicial, que llegó a la obligatoriedad hace muy recientemente, se tenían que hacer los edificios del nivel inicial para la cobertura de 4 y 5 y avanzar sobre cobertura de 3. La quinta hora de las escuelas de jornada simple, porque las escuelas de jornada simple son de 4 horas, se hizo un plan de agregar una hora. Esa hora es presupuesto nacional. Hay un compromiso asumido por 5 años, o sea, hay que girar a las provincias el salario de esas docentes que tienen una hora más de trabajo y que están intensificando la enseñanza en el campo de la lengua y la matemática, que es el caballito de batalla de las evaluaciones, de los resultados de evaluaciones que también tienen una lectura muy parcial. Así que nosotros a eso le decimos, discutimos salario y discutimos salario diferido, porque cuando se discuten todas estas condiciones de trabajo, se discute también en qué contexto se van a desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Claro. Ahora, esto ocurrió, no me acuerdo en qué año fue durante el gobierno de Mauricio Macri, que tampoco se quería convocar a la paritaria nacional docente. ¿Finalmente se logró que en ese caso sí se haya convocado? El primer año se convocó. 2016 sería. Claro, estaba el ministro Bullrich, Esteban Bullrich, y luego suspendieron la paritaria y por decreto implementaron un sistema de aumento medio automático con el ministro Finocchiaro, que él prescindió de cualquier tipo de diálogo con el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de la educación. ¿Y ahora va camino a lo mismo, cree? Me parece que ahora hay otro proceso en marcha. Está el ex ministro Finocchiaro detrás, porque lo hemos visto en la ley ómnibus, que cuando se intentó discutir o hacer un borrador sobre a los aspectos educativos, hubo una oposición muy férrea de Finocchiaro respecto de la letra que se iba a poner en esa ley, en ese proyecto de ley, pero me parece que lo que está planteando el presidente Milei es anarquizar el sistema educativo. Nosotros hemos concientizado a toda la población y hemos trabajado mucho en el sentido de a igual trabajo, igual remuneración. Eso es una conquista histórica de las trabajadoras. La gran mayoría somos mujeres, necesitamos que se cumpla con el incentivo. ¿Pero qué quieres decir con anarquizar? Anarquizar quiere decir que si tenés provincias con recursos, se van a poder hacer cargo del Fondo Nacional de Incentivo, la quinta hora, y todo lo que financiaba Nación. Es profundizar las asimetrías, ¿no? Digamos que de alguna forma es lo que empezó en los 90 con la federalización, ¿no? Y ahora, bueno, se profundiza, ¿no? Sí, por eso yo le digo anarquizar, porque como él se define como un anarcocapitalista, digo, bueno, quiere hacer una anarcoeducación. Entonces utilizo el término anarquizar porque es dejar a las provincias y a los niños que no eligen dónde nacer, en qué provincia nacer, dejar librados a su suerte a los sistemas educativos provinciales. Pero además hay un problema acá que va al corazón del tema educativo, que es los contenidos nacionales, que es la distribución
de la alfabetización tecnológica, que es algo que está muy en tema en este momento, que es muy importante para los chicos, y además se hace caer en forma indirecta un concepto de patria, de nación, de una Argentina que tenga una base de unidad para poder avanzar en forma sostenida. Ahora, y con un porvenir. ¿Qué les dice el secretario de Educación? Nosotros hemos tenido siempre cuando asume un nuevo ministro o un nuevo secretario, en este caso solicitamos una reunión que es de presentación y se le hacen los planteos. Nosotros le llevamos un documento porque en ese momento estaba el proyecto de ley ómnibus, entonces le llevamos un documento sobre el tema del sistema híbrido a los 9 años, las evaluaciones de los chicos de quinto. Bueno, había una cantidad de cosas que proponía ese anteproyecto que le llevamos la posición de CETERA discutida con los secretarias y secretarios generales. Allí en esa reunión manifestó una voluntad de convocar. De hecho, creo que... o sea, el secretario de ustedes les dijo la paritaria nacional docente se va a convocar. El secretario en su momento. Sí. Y después lo que ahora conocemos. Y ahora nos encontramos con una negativa de tanto de economía como del presidente a hacer cualquier tipo de convocatoria a nivel nacional. Por eso es que creo que está muy enojado con los gobernadores y hay también una intención de generar conflictos provinciales. Nosotros ya vivimos este proceso en la crisis del 2000, que hubo provincias que tenían meses y meses sin pagar los salarios docentes. Recuerden cuando asumió Néstor Kirchner, que fue con el ministro Afilmus a Entre Ríos a pagar los salarios, que fue lo primero que hizo. Muchos meses. Así que creo que hay una intención de provocar un proceso parecido, semejante. Por eso hablo de anarquizar la educación. Gaby. No, sí, yo estaba pensando que lo que decía Angélica respecto de lo que les dice el secretario Torrendel, que es un poco lo que les pasa a muchos ministros o secretarios, ¿no? Que dan una respuesta, pero que después cuando se dan vuelta y van a la Casa Rosada y hablan con el presidente o con el ministro Caputo, bueno, se chocan con una pared, ¿no? Y un rechazo a lo que acordaron con los actores políticos con los que se tienen que sentar. De hecho, entiendo que los ministros de Educación de las provincias tenían la misma información que nos contás vos, Angélica, que se iba a convocar, que este fondo iba a llegar. Entrevistamos al ministro de Educación de La Rioja el lunes, si no me equivoco, el lunes feriado, y planteaba un poco esto. Y de hecho contó que se iban a juntar todos, sea uno del PRO, otro de la UCR, otro del peronismo y otro de un partido provincial, se iban a encontrar los ministros de Educación para reclamarle en conjunto. Se juntaron. Tal como está ocurriendo con los intendentes ahora. Se juntaron, estuvo el Consejo Federal de Educación que se reunió y que presentaron una nota conjunta. Ahora, además de la cuestión de salarial, me parece interesante también el tema de... por ejemplo, el material didáctico o, en este caso, tecnológico. Lo que tiene que ver con conectividad, que es fundamental, ¿no? Las netbooks, bueno, todo eso está todo cortado. Exactamente. Está todo cortado. Redujo muy fuerte el presupuesto porque hay que recordar, no hay presupuesto 2024. Entonces, al no haber presupuesto 24, rige el presupuesto 23 con una inflación del 200%. Ya quedó viejo, desactualizado. Exacto. Entonces, los fondos los puede discrecionalmente distribuir el Ejecutivo, Nación. Claro. Entonces ahí es el principal drama, ¿no? Que está recortando. Ya cayeron todos los, al menos de cuando lo que va vos de enero. congelás en un proceso inflacionario como este, retirás los fondos, le bajás el salario, bajás el presupuesto de los materiales, de la inversión, de todo lo que se necesita. La educación ya no son las maestras y los maestros de tiza y pizarrón. Claro. Se necesitan recursos para enseñar, porque después miden los aprendizajes, pero no miden en el contexto, en qué condiciones se desarrolla el proceso educativo. Y eso me parece que lo tenemos que discutir de cara a la sociedad, porque es muy fácil encontrar culpables. Ahora es muy difícil reunirse con el conjunto de los actores sociales, todos, sindicatos, asociaciones, académicos, pedagogas, reunirnos con todo y decir, bueno, ¿cuáles son los problemas? A ver, ¿cuáles son los problemas? ¿Los queremos solucionar? Nosotros sabemos cómo solucionarlo, o por lo menos tenemos propuestas de cómo se podrían solucionar. Pero no así, porque lo que va a pasar, este mes los gobernadores pagaron el incentivo y la quinta hora. Si el mes que viene no se hacen cargo
de eso, vamos a tener una rebaja salarial. ¿De cuánto en Importantísima. promedio? ¿En promedio Claro, de cuánto? el promedio es entre el 8 y 12% del salario. De eso Dependiendo del de cada FONI. docente, FONI. claro. Y después la quinta hora Sí. para las maestras y maestros de jornada simple, o en el caso de la Ciudad de Buenos Aires son 30 escuelas de jornada completa, pasaron de jornada simple a jornada completa. Son un montón de horas. Claro, eso era el financiamiento durante 5 años. Claro. En provincia de Buenos Aires pasaron muchas escuelas de simple a completa. Eso es financiamiento durante 5 años. ¿Dónde está? Angélica, gracias por haber venido. Esperemos que Muchísimas solucione la gracias a verdad. ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Me voy a ir a la pastilla, a buscarle al señor Pablo Ladaga a hablar de